Buenas noches a todos. Mi nombre es Manuel Orellana, soy encargado de la línea de Rayos X. Les agradecemos su presencia, les agradecemos su tiempo para con estas charlas de estometría ósea con TBS. Y también agradecemos al doctor Vidal Neira, quien ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Reumatología. Actualmente es médico jefe de servicio de reumatología del Hospital Mario Siladora. Doctor, buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación, muy amables. De parte de ISA, doctor, es un gusto saludarlo nuevamente y esperamos, doctor, que su conocimiento pues llegue a todos con todo el ánimo que usted siempre sabe. Perfecto, y muchas gracias. Ok, entonces, ¿comienzo ya? Hacemos la Hola. presentación. Perfecto. Ok, entonces déjenme cargar la presentación solo un instante, por favor. Ok, ¿se ve por favor la presentación? Sí se nota. Perdone, acá se bajó no sé cómo, pero ya lo compuse. Ok, muchas gracias a los amigos de ISAC y de Medimaps por invitarme a hablar de un tema que es bastante interesante, porque quienes manejamos osteoporosis y pacientes con problemas de metabolismo mineral óseo, sabemos que realmente valorar la microarquitectura nos da un valor adicional bastante importante cuando estamos contrastándola con la densidad mineral ósea, que es lo que siempre estamos evaluando. Este método, el Trabecular Bone Score, como vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos, es un método sencillo, simple, muy fácil de aplicar, pero que nos proporciona una información que es bastante valiosa, no solo para investigación, sino también realmente para el manejo individual del paciente. Mis conflictos de interés, soy speaker de estos laboratorios que ven ustedes aquí, y voy a ocultar esto un ratito. Uy, se fue la presentación, un segundito. Ok. Y esa es la agenda que vamos a revisar. Obviamente no la voy a leer toda por razones de tiempo, pero vamos a irla revisando de manera paulatina. Pero quiero empezar recordando algunos aspectos básicos que todos conocemos bien acerca de la osteoporosis y la densitometría. La osteoporosis la definimos como una enfermedad sistémica generalizada que se caracteriza por una disminución de la masa ósea, de la densidad mineral ósea, y un deterioro en la calidad de hueso que nos representa la microarquitectura del tejido óseo. Lógicamente, estos dos elementos se conjugan para incrementarnos el riesgo de fragilidad ósea y, por lo tanto, el riesgo de fracturas. Como pueden ver ustedes en la parte baja y derecha de esta diapositiva, tienen la clasificación de los tres estadios óseos en base al T-score que todos usamos en la práctica diaria, y podemos en base a estos valores del T-score hablar de hueso normal, osteopenia u osteoporosis. Ahora, la osteoporosis realmente es una enfermedad altamente prevalente, sabemos que afecta a adultos mayores, sabemos nosotros que es una enfermedad silente y que no produce síntomas usualmente hasta que se presentan las complicaciones, pero realmente la osteoporosis tiene una prevalencia muy elevada. Se calcula que al momento actual 9 millones de personas se fracturan al año, y justamente causadas por la osteoporosis. Las cifras realmente son bastante impresionantes. 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 varones por encima de los 50 años van a sufrir una fractura por fragilidad. Y miren ustedes, en el periodo de estos 30 años, entre el 2010 y 2040, el número de personas en riesgo, es decir, adultos mayores, se va a duplicar, de 158 millones a 319 millones. Es decir, vamos a tener más gente, ¿okay?, en riesgo de desarrollar osteoporosis y, por lo tanto, también sus complicaciones. Y finalmente, el 80%, miren ustedes, y lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva, de las personas que han sufrido una fractura por fragilidad no son ni identificados ni tratados. Y esta información contrasta de una manera totalmente tajante con las complicaciones de la osteoporosis, que, como ya mencionamos, son las fracturas.
Pero dentro de esta, la fractura de cadera es la más temida porque se asocia con una mortalidad bastante elevada. Miren ustedes, si tomamos un grupo de adultos mayores en países desarrollados, en países europeos, ¿ok? Y si este grupo de adultos mayores han experimentado una fractura de cadera, la mortalidad a 3 años va a ser de alrededor del 50%. O sea, la mitad de adultos mayores que experimentan una fractura de cadera por osteoporosis van a fallecer después dentro de los 3 primeros años por complicaciones derivadas justamente de la fractura. Ahora, en el lado derecho de la diapositiva, miren ustedes, a pesar de estas cifras, que no se dejan de ser tan preocupantes, la proporción de mujeres que reciben tratamiento en los Estados Unidos de Norteamérica, después de haber sufrido una fractura, es proporcionalmente bastante baja. Miren ustedes aquí, entre los 50 y 79 años, solamente la cuarta o tercera parte de mujeres con una fractura por fragilidad van a ser tratadas como osteoporosis. Y ni hablar qué sucede por encima de los 80 años. Alrededor de solamente el 10% de estas señoras que tienen una fractura por fragilidad van a recibir tratamiento para osteoporosis. Entonces las cifras realmente son bastante impresionantes, ¿ok? Y para nuestro continente, y este es un consenso que organizó la American Health Foundation algunos años atrás, sabemos que en Latinoamérica el riesgo de fracturas se debe incrementar de manera exponencial en las siguientes décadas y por lo tanto tenemos que estar alertas acerca de la existencia de esta enfermedad, de cómo diagnosticarla tempranamente y cómo justamente intervenir también de manera temprana para evitar sus complicaciones. ¿Qué parámetros usamos para el diagnóstico y seguimiento de la osteoporosis? Los parámetros clínicos, entre los cuales se encuentra esta herramienta conocida como el FRAX, que nos permite valorar el riesgo de fracturas y en muchos casos nos ayuda a decidir si debemos dar un tratamiento o no. Tenemos la densitometría clásica, que hasta el momento actual la consideramos como el gold estándar para el diagnóstico y seguimiento del paciente con osteoporosis. Usamos los marcadores bioquímicos de remodelamiento óseo, pero básicamente para valorar la tasa de metabolismo óseo en un paciente y la respuesta al tratamiento, temprana, más temprana que con la densidad mineral ósea. Y finalmente, al momento actual, ya podemos, gracias al TBS, evaluar en la práctica diaria la microarquitectura. Antes se hacía experimentalmente con tomografía, microtomografía o con microresonancia, pero eran procedimientos o muy caros o no bien estandarizados, de manera que estábamos prácticamente ciegos a la microarquitectura del hueso para el manejo de nuestros pacientes, pero ahora sí lo podemos hacer. ¿Ok? Y miren, acá les muestro el FRAX. Es muy sencillo de ingresar, acá les señalo la página de acceso. Esta es la página inicial del FRAX. Como ven ustedes, nos piden una serie de datos y colocar una serie de datos como la edad, talla, sexo y colocar sí o no a una serie de factores de riesgo que nos consignan en esta hoja y se colocan de manera electrónica. Luego colocamos aquí la densidad mineral ósea en gramos del cuello femoral y apretamos este botoncito de calcular y nos va a brindar dos probabilidades de riesgo de fractura a 10 años. El chance de fractura osteoporótica mayor, que incluye antebrazo, columna, hombro y cadera, en conjunto estas cuatro, el riesgo de fractura a 10 años y el riesgo de fractura de cadera de manera aislada a 10 años. El FRAX nos sirve porque nos va a ayudar o nos puede dar un soporte más para saber si tenemos que tratar o no, si intervenir o no en un paciente, especialmente con medicamentos osteoactivos. Ahora, los puntos de corte que nos indican los niveles de intervención son del 20% para una fractura osteoporótica mayor, ¿ok? Y del 3% más igualmente para una fractura de cadera. Es decir, si tenemos un FRAX que nos indica un riesgo de fractura osteoporótica mayor igual o mayor del 20% o un riesgo mayor o igual al 3% de fractura de cadera, es recomendable intervenir e iniciar tratamiento en esos pacientes. Ahora, cuando tratar a un paciente con osteoporosis, les voy a mostrar los criterios de CIDIS, que son realmente bastante claros. En primer lugar, si tenemos un T-score en menos 2.5 por debajo de menos 2.5 en columna o cadera. Indicación absoluta de tratamiento, ¿ok? Si tenemos un paciente con fractura de cadera por un traumatismo de baja energía,
¿ok? Así no tengamos una densitometría, hay que tratar a ese paciente. El paciente que tiene osteopenia, ¿ok? Pero tiene una fractura vertebral en húmero proximal o en pelvis por traumatismo de baja energía o en antebrazo por la misma razón, es mejor tratar al paciente. Si en el paciente encontramos una fractura morfométrica vertebral, es decir, una fractura que solo detectamos mediante rayos X, y el clínico tiene razones para sospechar que el paciente puede tener una baja masa ósea, obviamente tenemos que tratar al paciente. Y finalmente aquí tenemos el criterio que les mostré en la diapositiva anterior, que mediante el FRAX existe un riesgo de fractura de 10 años en cadera mayor del 3% o fractura osteoporótica mayor, valga la redundancia, mayor a su vez del 20%. Ahora, una vez que decidimos un tratamiento, sabemos que tenemos que dar un aporte adecuado de calcio y vitamina D. En Perú el consumo de calcio es bastante pobre, recordemos esto, y prácticamente en todos los niveles etarios el consumo va a ser realmente o va a estar casi cercana o por debajo del 50% de lo que debería consumir para su edad. Y la deficiencia de vitamina D que le hemos estudiado en pacientes, al menos en pacientes reumáticos, no en población general, es bastante elevada. Miren ustedes, es un grupo de 157 mujeres que evaluamos inicialmente y reportamos, ahora estamos pasando a los 230, 250, la prevalencia de deficiencia de vitamina D es bastante alta. 58% tenía deficiencia, 37% insuficiencia y cerca del 5%, solamente el 5% tenía valores normales. Entonces, el manejo de la osteoporosis obviamente consiste en un aporte adecuado de calcio, suplementar vitamina D o corregir la deficiencia si existe y elegir un medicamento activo. Podemos elegir un medicamento antirresortivo, podemos elegir un medicamento anabólico, de los cuales el teriparatí es el único que tenemos aquí, en base a las propiedades individuales de cada medicamento y obviamente al tipo de paciente que estamos enfrentando y sus riesgos, ¿ok? Solo por hacer un pequeño comentario. Si tengo un paciente que tiene un riesgo alto de fractura de cadera, yo preferiría usar alendronato, trisedronato, ácido zoledrónico o denosumab, porque me mejoran el riesgo o reducen el riesgo de fractura vertebral, fractura no vertebral y fractura de cadera. En cambio, ivandronato o raloxifeno tienen un efecto sobre fractura vertebral, pero no han demostrado reducir el riesgo de fractura no vertebral y de cadera, y por lo tanto quizás no sería el medicamento de elección en estos pacientes que tienen un riesgo alto de fractura, pero esto no es motivo de la revisión del día de hoy. Y ahora sí, abordemos directamente el tema. ¿Cuál es la importancia del TBS en el manejo de la osteoporosis? Y quiero comenzar esta parte de la historia mostrándoles el estudio NORA. Miren, un estudio con un número impactante de mujeres, cerca de 150.000, con edades que variaron entre 50 y 104 años, una media de 64.5 años, ¿ok? Y estas mujeres fueron estratificadas de acuerdo a su estatus socio dentro de 3 grupos, obviamente de acuerdo al T-score en hueso normal, osteopenia u osteoporosis, ¿ok? Entonces, si nos preguntamos, ¿en cuál de estos 3 grupos la proporción de fracturas es mayor? Y esto es lógico, en los pacientes con osteoporosis, ¿ok? Los pacientes con osteoporosis tienen más riesgo de fracturarse que aquellos que tienen osteopenia y aquellos que tienen hueso normal, ¿ok? Pero hablando en proporción o en porcentaje. Pero si ahora nos preguntamos, ¿cómo se distribuye el número absoluto, ojo, no el porcentaje, de fracturas en este grupo? Vamos a encontrar esa figura, ¿ok? Prácticamente poco más de la mitad de mujeres que experimentan una fractura la van a hacer teniendo osteopenia o teniendo incluso hueso normal. Entonces, una de las conclusiones o mensajes importantes que nos deja el estudio NORA es que la medición aislada de la densidad mineral ósea no nos explica totalmente el riesgo de una fractura. Y si nosotros ahora evaluamos los 2 elementos, comenzando por la cantidad de hueso expresada como masa ósea, sabemos que esta cambia a lo largo de la vida. Alcanzamos el pico de masa ósea alrededor de los 25 años y la mujer con la menopausia tiene una pérdida acelerada y continúa con el envejecimiento, ¿ok? Pero la microarquitectura del hueso también se va deteriorando con el transcurso de los años y con el envejecimiento. Miren, las trabéculas se van adelgazando, aumenta la separación entre las trabéculas, estas disminuyen de grosor y se perforan.
y obviamente esto deteriora la calidad del hueso. Y miren, la falla estructural, es decir, la fractura, se va a relacionar con una alteración de la cantidad de hueso, con una alteración de la calidad de hueso o con la combinación de ambas, que como usualmente sucede. Entonces, si volvemos a la definición de osteoporosis que mostramos al inicio, baja masa ósea y deterioro de la microarquitectura que nos lleva a mayor fragilidad ósea y riesgo de fracturas. Y acá sí, afortunadamente ya podemos evaluar estos dos elementos, la masa ósea con la densitometría ósea convencional y la microarquitectura del hueso con el trabecular bone score. Entonces, si ya estamos en este punto, definamos qué es el trabecular bone score. Miren, es un software. El Trabecular Bone Score, el TBS, es un software que se incorpora al equipo de densitometría y tomando los valores de la densitometría de cadera estándar que nos genera el equipo de densitometría, ¿okay? El TBS, el Trabecular Bone Score, proporciona mediante un variograma de escala de grises un valor numérico que nos va a indicar la textura del hueso y de manera indirecta la microarquitectura ósea. Entonces, el TBS nos va a evaluar la microarquitectura, ¿ok? Y nos va a dividir con este valor numérico 3 estadios de esa microarquitectura. Si el valor del TBS está en 1.31, por encima de este valor, perdón, definimos una microarquitectura normal. Si el TBS está entre 1.24 y 1.30, definimos una microarquitectura parcialmente degradada, y si está por debajo de 1.23, una arquitectura degradada. Entonces, así como tenemos el T-score en la densitometría ósea convencional, el TBS nos proporciona también un valor numérico que nos divide a los pacientes en esos 3 estadios. Su microarquitectura está normal, o su microarquitectura está parcialmente degradada, o tiene una microarquitectura francamente degradada. Ahora, ¿cómo funciona el TBS? Es bastante interesante. El TBS es un método que se basa en las propiedades fractales de la imagen bidimensional que se proyecta a partir de la densitometría convencional, ¿ok? Pero recordemos nosotros que un objeto fractal tiene dos propiedades. En primer lugar, su forma es tan irregular que no se puede describir en términos geométricos clásicos y está formado por la misma imagen que se replica a una escala de tamaños variables y de cierta manera puede mimetizar o semejar lo que ocurre con el trabeculado del hueso. Pero en general, lo que hace este software del TBS es transformar los valores, la imagen, perdón, de la densitometría ósea bidimensional en una escala de grises, empleando un variograma experimental. Y calcula, ¿ok?, esta escala de grises con una serie de sumas de diferencias al cuadrado en distancias obviamente predichas ya o preestablecidas. Y como les recuerdo, esta imagen, ¿ok?, de escala de grises se obtiene transformando la imagen obtenida de columna en la densitometría convencional. Y mediante una ecuación matemática nos proporciona un número que es justamente lo que nos define el estatus de la microarquitectura. Ahora miren ustedes, como claramente sabemos, la densitometría convencional no tiene una buena resolución como para valorar trabéculas individuales, es imposible, ¿ok? Pero, ojo, la textura del hueso, ¿okay?, que depende prácticamente de la microarquitectura, nos va a reflejar diferentes imágenes. Por ejemplo, miren ustedes en el lado izquierdo, tenemos un paciente con una microarquitectura densa, trabéculas gruesas, no existe mucha separación entre ellas y obviamente no hay perforaciones trabeculares al menos notorias. Esta imagen de una estructura trabecular adecuada produce una fluctuación de baja amplitud en la absorción de fotones que genera una textura más homogénea y que el software del TBS lo va a transformar en valores numéricos más elevados. En cambio, esta microarquitectura ósea porosa, deteriorada, con trabéculas adelgazadas, se va a asociar con fluctuaciones de mayor amplitud en la absorción de fotones y el software del TBS nos va a proporcionar valores más bajos. Entonces, de esta manera, nosotros podemos definir la microarquitectura ósea en los estadios que les mencioné en la diapositiva anterior, normal, parcialmente degradada o degradada, dependiendo del valor numérico que el TBS nos proporciona. Entonces, miren, el TBS es un método simple,
rápido, reproducible, representa una medida física indirecta de la microarquitectura ósea derivada de la textura del hueso, que se ha comprobado en múltiples estudios clínicos que correlaciona con estudios con los valores de histomorfometría que se obtienen en las biopsias de hueso. Es un método ya bastante valorado, muy valorado a nivel internacional, tanto así que ha sido aprobado por la FDA en el 2012 y tenemos posiciones de consenso de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica en el 2015 y 2019 para el Trabecular Bone Score, un método ampliamente afectado, ¿ok?, con un error de precisión baja y que, como veremos más adelante, nos va a ayudar en muchas situaciones límites. Solamente quiero mencionar que podemos tener a dos pacientes con una misma densidad mineral ósea valorada por la densitometría, pero uno puede tener mala microarquitectura y otro puede tener una buena microarquitectura y, lógicamente, el manejo de estos dos pacientes no va a ser similar. Ahora, miren, el TBS, ¿por qué es útil en investigación clínica básicamente, pero como veremos también en la práctica diaria? En primer lugar, porque puede predecir el riesgo de fractura de manera independiente. O sea, solamente usando el TBS podemos predecir el riesgo de fractura. Pero cuando combinamos el TBS con la densitometría ósea convencional y con cualquier factor de riesgo clínico, ¿ok?, la gradiente de predicción del riesgo va a mejorar. Entonces veamos, mire, aquí les muestro esta revisión que hizo Chef Roja hace algunos años, pocos años atrás, en el cual tomó 14 estudios clínicos para evaluar la forma y la potencia en la cual el TBS podía predecir el riesgo individual de fracturas de manera única, ¿ok? Y se concluye de la revisión de estos 14 estudios clínicos que por cada reducción en una desviación estándar en los valores del TBS, el riesgo de fractura se incrementa 1.4 a 3.8 veces. O sea, TBS de manera aislada predice el riesgo de fractura. Pero obviamente cuando lo combinamos con otros factores de riesgo clínico, la gradiente va a mejorar y nos va a permitir predecir de una manera mejor el riesgo. Miren ustedes, estas barras celestes significan el riesgo de fractura combinando el TBS con la densitometría y con los factores de riesgo clínico. Y obviamente estos valores van a ser superiores a cuando predecimos el riesgo de fractura con cualquiera de los elementos que he mencionado aislados, con la DMO o con los factores de riesgo clínico. O sea, combinando factores de riesgo clínico, DMO y TBS, mejoramos la predicción del riesgo de fracturas. Y quiero mostrarles este estudio interesante. Este es un subanálisis del estudio Manitoba. Miren ustedes, el número de muestras fue bastante elevado, casi 30.000 mujeres mayores de 50 años. Esas mujeres fueron seguidas por cerca de 5 años y durante el seguimiento ocurrieron 1.668 fracturas. En esa gráfica que vemos al centro de la diapositiva, se estratifican a los pacientes de dos maneras. En el eje lateral, de acuerdo al T-score. Tenemos aquí a los pacientes con hueso normal, con osteopenia y con osteoporosis. Y en el eje horizontal, estratificamos a los pacientes de acuerdo a los terciles del TBS. Aquí tenemos a los que tienen los valores más bajos, una peor microarquitectura, los valores medios y valores altos que implican una mejor microarquitectura. 2 o 3 lecciones nos deja claros este estudio. Miren ustedes aquí. En primer lugar, la correlación entre los valores de la densitometría ósea y los valores del TBS es bastante baja. Es baja realmente. Y esto se espera que sea así. Y se espera que sea así porque justamente ambas técnicas están valorando propiedades distintas del hueso. Ahora, segundo aspecto importante, tanto la densidad mineral ósea como el TBS predicen el riesgo de fractura. Pero cuando combinamos densidad mineral ósea con Trabecular Bone Score, con TBS, la predicción del riesgo de fracturas mejora. ¿Ok? Pero para el manejo individual de pacientes, miren ustedes aquí. Este paciente que vemos al lado derecho, ¿ok?, que tiene osteoporosis y una estructura trabecular normal, prácticamente tiene el mismo riesgo de fractura que el paciente que vemos al lado izquierdo y que tiene osteopenia, pero tiene una estructura trabecular deteriorada, ¿ok?, o un valor de TBS bajo.
Entonces, miren, teniendo este paciente osteoporosis y el que les acabo de mostrar osteopenia, el riesgo de fracturas es totalmente idéntico y esto lógicamente va a tener una implicancia importante para el manejo de estos dos pacientes, ¿ok? Ahora, en la vida real, en nuestra práctica diaria, ¿cómo nos ayuda el TBS en realmente tomar una decisión de si tratar o no tratar a un paciente? Miren, el TBS nos va a proporcionar dos herramientas. El FRAX ajustado al valor del TBS y el T-score derivado de la AMO ajustado al TBS. Entonces tenemos estos dos elementos, FRAX ajustado al TBS y T-score ajustado al TBS, ¿ok? Ambos se pueden emplear para ayudarnos a tomar una decisión. ¿Qué pasa con el FRAX? Miren, nuevamente les muestro la página de inicio del FRAX, ¿ok? Ingresamos los datos, y tenemos un riesgo de fractura, que lo ven ustedes aquí, en el caso de fractura osteoporótica mayores del 8.9%, y en el caso de fractura de cadera el 2.9%. Pero miren ustedes, aquí hay una pestaña, ¿ok? Que nos va a permitir, si le damos un clic acá, agregar y ajustar este valor de FRAX al TBS. Este paciente tiene, por ejemplo, un TBS de 1.2, ¿ok? Y miren ustedes cómo el riesgo de fractura osteoporótica mayor de 8.9 se va a elevar a 10, ¿ok? Y el riesgo de fractura de cadera de 2.9 se va a elevar a 3.4, lo cual ya nos indica que el paciente ha sobrepasado el nivel de intervención y obviamente lo más recomendable sería dar un tratamiento apropiado a este paciente con agentes socioactivos. Entonces, ese es el FRAX ajustado al TBS, lo podemos calcular manualmente o simplemente el equipo de citometría, cuando el software del TBS trabaja en imagen, nos proporciona automáticamente este valor. Y la otra herramienta es el T-score ajustado al TBS. Este concepto no es complejo, realmente. ¿Qué nos expresa el T-score ajustado al TBS? Miren, la densidad mineral ósea, derivado del scan o de la histometría convencional, nos proporciona un valor de T-score que se asocia con un riesgo de fractura, con determinado riesgo de fractura. ¿Ok? El TBS nos proporciona un valor numérico, ¿ok? Según el cual también vamos a poder predecir o se asocia con un riesgo de fractura. Entonces, ¿qué es el T-score ajustado al TBS? Es sumar, miren ustedes, el riesgo de fracturas derivado de la DMO, ajustándolo al TBS y combinándola, y mediante una ecuación matemática se tiene el T-score ajustado al TBS, que casi siempre es diferente al T-score convencional. Entonces, en el reporte del TBS, ¿no es cierto?, vamos a encontrar el T-score convencional. Por ejemplo, este paciente tiene en columna un T-score de menos 2.38, pero el T-score ajustado al TBS es de menos 2.5. Pasó de osteopenia a osteoporosis, ajustando el T-score. Y esto, por supuesto, a mí me ayuda mucho con las aseguradoras en las cuales tengo que demostrar que existe osteoporosis a un paciente, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, miren, el T-score ajustado al TBS simplemente es recalcular el valor de riesgo para el TBS agregando el riesgo, perdón, para el T-score, recalcular el riesgo para el T-score agregando el riesgo adicional, ¿ok?, que nos proporciona el TBS. Por ejemplo, miremos aquí. Aquí tengo una paciente, 55 años, tiene un T-score de menos 1.7 en columna y una microarquitectura de más o menos 1.38, ¿ok? Ahora miren, si a esta paciente supuestamente le mejoro la microarquitectura, la elevo por encima de 1.5, miren cómo ese T-score se va a ajustar a este cambio de la microarquitectura y va a pasar al rango normal. Pasa a osteopenia de menos 1.7 a menos 0.9, hueso normal. Pero si yo a esta misma paciente la asocio con una microarquitectura deteriorada, miren cómo ustedes este T-score en osteopenia va a pasar a osteoporosis y obviamente ya tenemos que tratar a esta paciente. Entonces el T-score ajustado al TBS nos va a ayudar a tomar una decisión, especialmente en situaciones límites. Ahora, ese aspecto también es importante tomar en cuenta. Miren, el efecto de los medicamentos antiosteoporóticos osteoactivos no es similar, ¿ok?, cuando hablamos en términos del trabecular bone score. Este es un estudio de Di Gregori,
en el cual se evaluaron y se siguieron a un grupo importante de pacientes por 2 años, y miren ustedes el efecto heterogéneo que tienen los distintos medicamentos sobre el Trabecular Bone Score, ¿ok? Calcio y vitamina D lo elevan o mejoran el valor del TBS muy discretamente, con bifosfonatos mejora un poco más, pero con denosumab o teriparatide prácticamente los valores del TBS se duplican. ¿Ok? O sea, son los que tienen más efecto en elevar el valor del TBS de manera significativa en ese estudio son denosumab entre los agentes antirresortivos y teriparatide entre los agentes anabólicos. Y prácticamente expresamos esto mismo en la gráfica que están viendo ustedes aquí. El eje horizontal, si lo seguimos, implica cambios en la DMO y el vertical cambios en el TBS. ¿Ok? Terapia de reemplazo hormonal me va a mejorar la DMO y muy poco la microarquitectura probablemente. Este efecto va a mejorar con los bifosfonatos, pero va a ser óptimo tanto para la cantidad como calidad de hueso con denosumab y con el teriparatide. Ahora, en base a estos hallazgos y a los riesgos y a la forma de cálculo de riesgos que hemos evaluado, se ha construido esta tabla. Pero ojo, esta es una tabla referencial. De ninguna manera reemplaza el criterio clínico, ¿ok? Si tengo, por ejemplo, un paciente de 70 años que se cayó y se fracturó la cadera, miren, al margen de cómo esté la MO o cómo esté el TS, lo voy a tratar. O sea, el criterio clínico es lo que prima, pero esa es una tabla que nos sirve de referencia. Miren ustedes, esta tabla se construye con los valores de T-score más bajos en columna o cadera en el eje horizontal y en el vertical los valores de TBS separando o estratificando a los sujetos que tienen densidad mineralosa normal, parcialmente degradada o degradada. Si un paciente tiene hueso normal y TBS normal, lo sabemos, calcio y vitamina D. Si la microarquitectura se va degradando, posiblemente tenga que agregar otro medicamento como terapia de reemplazo menopáusico. Si el paciente tiene osteopenia, ¿ok? Pero tiene ya una estructura trabecular normal, quizás bifosfonatos de terapia de reemplazo hormonal sean los más indicados. Sin embargo, si el paciente tiene osteopenia, miren ustedes, y una microarquitectura deteriorada, denosumab quizás sea el medicamento más indicado, ¿ok? Si el paciente aquí tiene osteoporosis, pero estructura trabecular normal, bifosfonatos van a ser la selección. En cambio, si tienen una microarquitectura degradada, denosumab va a ser el de elección, y si tienen osteoporosis más una microarquitectura francamente degradada, un agente anabólico va a ser lo más indicado, y como segunda elección, denosumab. Como les mencioné, este es un cuadro referencial que nos puede orientar a tomar una decisión cuando jugamos con estos dos elementos. Ahora, ¿cómo es el reporte al TBS? Lógicamente, en esa diapositiva no vamos a ver nada porque todo está pequeño, pero simplemente la coloco para mostrarles que solamente consta de 2 páginas. Entonces, es muy sencillo y fácil de interpretar. La primera parte es la cartografía, ¿ok? Tenemos la imagen del TBS columna, una escala de colores, ¿ok? Una banda que representa una escala de colores que van de rojo a verde. Los rojos implican valores más bajos de TBS y los verdes más altos. En la segunda parte tenemos los resultados del paciente, ¿ok? Y como vemos, este paciente tiene un TBS en columna de 1.352, ¿ok? En la parte baja nos ubica en la curva referencial a este paciente, tiene una microarquitectura normal, ¿ok? Y esta curva referencial se ha construido en base a población latina, y aquí tenemos el valor medio, y 2 líneas paralelas separadas por una desviación estándar, una de la otra con referencia a la línea media. La tercera parte del informe es la evaluación de riesgo de fractura. Y miren, acá les coloco el mismo cuadro que hemos visto anteriormente, ¿ok? El TBS automáticamente, en base a la densidad mineral ósea y al valor del numérico del Trabecular Bone Score, nos va a colocar el grado de riesgo al paciente, que se expresa también en esa escala de colores. Verde, riesgo bajo; amarillo, riesgo medio de fractura; rojo, riesgo alto de fractura; y rojo intenso, riesgo muy alto de fractura. Entonces, obviamente, este tipo de gráfica nos orienta un poco mejor a entender cuál es el riesgo del paciente que estamos manejando, ¿ok? En la cuarta parte del informe, miren, tenemos el valor del FRAX
y el FRAX ajustado al TBS, no son los mismos, como ustedes pueden ver. Y en la parte inferior tenemos el valor del T-score normal y el valor del T-score ajustado al TBS. Como ven ustedes también, no son similares en casi todos los pacientes, ¿ok? Entonces veamos realmente que finalmente el TBS nos proporciona en la última parte del informe, en las conclusiones, en el paciente que vimos, tiene un valor de TBS de 1,352 y se encuentra en una zona de riesgo medio. Y eso obviamente nos va a ayudar a tomar una decisión terapéutica, ¿ok? Y justamente a esto me quiero referir. ¿Cómo usamos esta información del TBS en la vida real? Miren ustedes. Quizás las situaciones límites son en las cuales nosotros podemos sacar mucha más utilidad del TBS. Bueno, la sacamos en todos los pacientes, pero especialmente en situaciones límites. Si tengo un paciente con osteopenia, miren, este paciente con osteopenia, si tiene una microarquitectura adecuada, va a ser totalmente diferente en riesgo de fractura, ¿ok? Que si la tuviera degradada. Y por lo tanto, el tratamiento va a ser distinto. ¿En qué otras situaciones límites nos ayuda el TBS? En cualquier estado patológico en el cual exista más deterioro de la microarquitectura o deterioro más temprano en la microarquitectura que la cantidad de hueso, como en los sujetos que reciben esteroides, como en los sujetos que reciben inhibidores de aromatasa, en pacientes con hiperparatiroidismo o en diabéticos, ¿ok? Y finalmente nos sirve también, especialmente cuando hay una osteoartritis en columna y los fitos y la esclerosis subcondral no nos permiten valorar bien la densidad mineralosa en la columna y predecir el riesgo de fractura. ¿Ok? El TBS es menos afectado por estos artefactos o sociofitos y nos valora de una manera más apropiada el estatus de la microarquitectura en estos pacientes, que obviamente este dato nos va a ser de utilidad. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos una paciente de sexo femenino, 68 años. La paciente no tiene factores de riesgo y miren ustedes el T-score en columna lumbar es de menos 1,3 y en KR de menos 1,1. Paciente con osteopenia. ¿La trato con un medicamento activo? Tendría que pensar. O solamente le doy calcio y vitamina D y eso es una decisión que siempre tenemos que tomar, ¿ok? Pero miren ustedes, si analizo el estatus de la microarquitectura, en esta paciente la microarquitectura es perfectamente normal, el TBS está en 1,450. Y cuando ajusto el T-score a este valor de la microarquitectura, miren ustedes cómo el T-score normal va a cambiar de menos 1,3 a menos 1, a un T-score ajustado de menos 0,6. O sea, esta paciente va a pasar de osteopenia a hueso normal, lo cual me va a ayudar a decir que solamente le doy posiblemente calcio y vitamina D y la controlo más adelante. Veamos esta otra paciente, 62 años, también sin factores de riesgo, T-score en columna de menos 1,2, T-score en cadera de menos 1,8. Pero miren ustedes la microarquitectura, ¿ok? El TBS está en 1,053, microarquitectura francamente degradada, ¿ok? Entonces, si veo esta microarquitectura, ya no dudo de tratar a este paciente. Y miren ustedes cómo la microarquitectura degradada está acentuando realmente el riesgo del T-score. El T-score ajustado al TBS es menor que el riesgo expresado o empleando el TBS normal, los valores bajan más. Entonces, a esta paciente la tengo que tratar y como tiene la microarquitectura deteriorada, miren, yo pensaría en bifosfonatos, ¿ok? O pensaría en denosumab. Pero tomando en cuenta que la microarquitectura está deteriorada a pesar de tener osteopenia, al menos consideraría plantear el uso de denosumab, pero obviamente sin descartar que podría usar bifosfonatos en esta paciente, ¿ok? Ahora veamos a esta otra paciente de acá, 65 años, sin factores de riesgo, un T-score en osteopenia franca, ¿okay? Borderline con osteoporosis, menos 2,4. Y estos son los pacientes que nos generan problemas, ¿okay? ¿Tengo que tratar a esta paciente? Probablemente sí, ¿de acuerdo? Si tiene factores de riesgo, pero si no tiene ningún factor de riesgo y tiene osteopenia, ¿la trataría? ¿Sí o no? ¿O qué trataría? ¿O qué tratamiento elegiría para ella? Y nuevamente acá miren ustedes, el T-score está en 1,277, que nos expresa una microarquitectura parcialmente degradada
Y miren, el T-score ajustado al TBS ya no está en rango de osteopenia, sino en rango de osteoporosis. Entonces, indudablemente, tengo que tratar a esta paciente y no solo tratarla, sino posiblemente elegir denosumab por la microarquitectura deteriorada y por el grado de osteopenia que tiene. Entonces, como vemos, el TBS nos va a ayudar a definir cuándo tratar a un paciente y hasta nos puede sugerir o ayudar a sugerir un medicamento, ¿ok?, de manera individual, y esto nos sirve lógicamente para la práctica diaria. Ahora, de hecho hay situaciones en las cuales el TBS nos va a ayudar. Este es un consenso, una posición de consenso que acabamos de presentar con el grupo de trabajo que tenemos sobre osteoporosis inducida por glucocorticoides. Miren, cuando una persona recibe corticoides, se deteriora mucho más tempranamente la microarquitectura ósea que la cantidad de hueso. Entonces, si yo quiero diagnosticar tempranamente alguna alteración metabólica del hueso, los valores del TBS van a caer más tempranamente y más notoriamente que los valores de la DMO, y por lo tanto me ayudan a definir un tratamiento o una intervención diferente cuando estamos frente a un paciente que recibe glucocorticoides. Ahora, en algunas situaciones, como por ejemplo diabetes mellitus tipo 2, también se deteriora la microarquitectura. Y estos pacientes clásicamente se fracturan con valores normales o más elevados de densidad mineral ósea. Y justamente se fracturan porque se ha deteriorado la microarquitectura primariamente. En cambio, el TBS nos ayuda a identificar mejor el riesgo de fractura en un paciente con diabetes mellitus tipo 2 y incluso nos permite separar mediante los valores del TBS o estratificar a aquellos que se han fracturado y a aquellos que no se han fracturado. Y en una serie de enfermedades más, como la infección por VIH, el hiperparatiroidismo o enfermedades reumáticas comunes, en las cuales se caracterizan por deterioro primario de la microarquitectura o más temprano, el TBS va a ser de particular utilidad, adicionalmente a la utilidad que nos ofrece en el paciente que tiene osteoporosis, ¿ok? Y finalmente, miren ustedes, aquí tenemos una columna que, como claramente pueden ver, esta paciente tiene múltiples osteofitos, hay una artrosis severa en columna y hay esclerosis subcondral. Obviamente el osteofito y la esclerosis subcondral va a sumar falsamente hueso en estos pacientes y nos va a elevar los valores de la DMO. Miren, este estudio de Colta, bastante interesante, 1.254 mujeres seguidas por 6 años, y miren ustedes en estas barras naranjas, como cuando evaluamos cómo cambian los valores de DMO en relación a los estadios de severidad de la osteoartritis, calculadas con los estadios de Kallgren y Laures, ¿ok? Miren cómo en los estadios más leves, ¿ok?, si partimos de los estadios más leves a los más severos de osteoartritis, los valores de la DMO se van a elevar, ¿ok? O sea, nos van a dar falsos valores de densidad mineral ósea por esta elevación debido a los osteofitos y a la esclerosis subcondral. En cambio, miren, los valores del TBS no se van a alterar y hasta van a disminuir conforme nosotros recorramos prácticamente desde valores menos severos de artrosis en columna hasta los más severos. Entonces, en pacientes que tienen osteoartrosis de columna, ¿okay?, el TBS no se va a alterar de una manera al menos tan notoria como lo hace la densidad mineral ósea. Finalmente, quiero mostrarles la posición de consenso que ya existe en la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica desde el 2015 y ha sido actualizada incluso en el 2019 con respecto al TBS. Y prácticamente sumarizan lo que hemos conversado. Nos sirve para valorar o ayudar a valorar el riesgo de fracturas vertebrales o en cadera o fracturas no vertebrales, ¿ok? Se puede combinar con el FRAX y la DMO para ajustar la probabilidad de fracturas en mujeres posmenopáusicas, que lo hemos visto cuando hablamos del T-score ajustado al TBS y del FRAX ajustado al TBS. Y en los pacientes que reciben antifractura, aún no se ha comprobado si es útil para el seguimiento, pero en el paciente, mire, que recibe terapia anabólica, el cual, como vimos, se asocia con una mayor elevación de los valores del TBS cuando los comparamos con agentes antirresortivos clásicos,
¿ok? Sí, el TBS podría resultar potencialmente útil, pero esto aún está por restablecerse. Y obviamente nos ayuda a mejorar el riesgo, el cálculo de riesgo de fracturas osteoporóticas en pacientes posmenopáusicas con diabetes mellitus de tipo 2. Entonces, simplemente concluyo que el software es un método sencillo, simple, rapidísimo, en pocos segundos nos ofrece la información. Es solamente un software que añadimos al equipo de citometría ósea y nos va a permitir valorar indirectamente en la microarquitectura ósea los riesgos de fractura, nos va a proporcionar información también para el manejo individual del paciente, como el FRAX ajustado al TBS o el T-score ajustado al TBS. Entonces es un método que realmente está a nuestro alcance y como hemos revisado en estos minutos, es de bastante utilidad en el manejo diario de los pacientes con problemas de osteoporosis. Y simplemente quiero agradecerles por su atención y paciencia, muy amables, muy gentiles. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantado de responder. Doctor Vidal, muchas gracias por la charla ahí. Doctor, una consulta. En densitometría ósea se utiliza muchas veces para los pacientes con factores de riesgo. En algunos casos, siempre algunos médicos o siempre hay una inquietud de saber también igual el examen pediátrico. El densitómetro óseo también tiene un software pediátrico. Esto ayuda en que a evaluar qué información nos puede dar el examen de densitometría ósea en niños. Licenciado Orellana, parece que el doctor ha tenido un problema, se acaba de retirar, pero ahorita vuelve a ingresar. Ahorita vuelve a ingresar. Ok, esperamos ahí. A los amigos, por favor, ingresen al chat. Esperamos sus consultas, sus preguntas. Nuevamente, dándole las gracias a los que están visitando esta charla, que nos están acompañando. En nombre de la empresa IDISAC, agradecerles su tiempo, agradecerles su interés sobre estos equipos, sobre esta metodología nueva que estamos teniendo. TBS es un software no nuevo en el Perú, pero sí algunos doctores lo están usando ya con más frecuencia. El doctor Vidal Neire es uno de los que ha comenzado bastante con el examen de densitometría ósea con TBS, y es el que tiene, digámoslo así, mayor casuística en el Perú en estos momentos. Aguardamos un poco más, por favor, al doctor Vidal. Parece que se ha desconectado un ratito. Disculparán. A modo de recuento, pues en densitometría ósea, los equipos vienen con varios software para poder analizar diferentes exámenes. Uno de ellos, el más típico, o el combo, digamos así, típico, es columna, cadera, antebrazo. Y en algunos que nos da información, ¿no? A los médicos les da mucha información para saber el estado óseo o la densidad ósea del paciente. De acuerdo a eso, también igual se realiza el tratamiento. Adicionalmente a ello, pues también existen exámenes especiales como el examen de cuerpo entero,
el examen de cuerpo entero hablamos tejido graso, tejido magro, para ver cómo está, digamos, la evolución en la etapa de endocrinología, y también igual para ver la parte muscular, ¿no? También tiene un software especial que se llama morfometría vertebral, en el cual pues el médico que evalúa la parte vertebral puede ver una revisión completa de la columna tanto dorsal y lumbar, y los aplastamientos que se puedan darse, unos aplastamientos o fracturas o microfracturas que puedan darse en el tema de bicóncava o y determinar también igual un tipo de tratamiento específico para con ello. Exámenes como también igual cadera ortopédica, que también igual permite ver la fragilidad que hay en la cadera con la prótesis metálica. Y también, como les decía al comienzo, pues el examen de densitometría ósea en la parte pediátrica, que también permite ver el desarrollo óseo del niño, ¿no? Aún segundo, por favor espere, aún seguimos esperando al doctor Vidal. Mientras tanto, por favor, manden sus preguntas. Perfecto, gracias. Doctor Vidal, ¿qué tal? Nuevamente, doctor, gusto tenerlo en la... Sí, algo pasó con la corriente y yo no pude acceder. De cuidado, doctor. Entendemos ahí, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos que estamos interconectados, pues siempre hay unas curiosidades que aparecen acá. Doctor, hay algunas preguntas que han quedado en el... que típicamente se pueden realizar, que muchos médicos solicitan algunas preguntas, ¿no? Solicitan conocer un poquito más. En densitometría ósea, doctor, ¿es netamente para adultos que se realiza para ver la densidad ósea y determinar pues la fragilidad del paciente? En la densitometría ósea en los niños, ¿qué tan efectivo es? Bueno, existen normas claras para niños y posiciones de consenso. O sea, en niños hacemos densitometría ósea, ¿ok? Pero obviamente no se toma el test score en ellos y se sigue una serie de lineamientos, porque definir osteoporosis en un niño, el término no se usa mucho. Se usa baja masa ósea normal, y realmente para concluir que un niño tiene osteoporosis hay que demostrar que tenía un número predeterminado de fracturas. O sea, con criterios clínicos en el niño, más la densitometría, obviamente nos ayudamos para el manejo en aquellos niños que tienen metabolismo grueso. Doctor, preguntan en densitometría ósea nuevamente, doctor, ¿cuál es la edad apropiada para que una paciente adulta pueda tomarse el examen? A ver, las normas son claras de la Sociedad Internacional de Densitometría Clínica. Mujeres encima de los 65 años y varones encima de los 75. Aquí no tienen factores de riesgo. Y a cualquier edad, ¿ok? Con el criterio del médico, hay un riesgo de que el paciente tenga baja masa ósea. Por ejemplo, ha tenido fracturas y tiene 40 años, obviamente, fracturas por fragilidad, por supuesto, hay que hacer En densitometría ósea, doctor, muchas veces aparecen falsos negativos. En el TBS, en el examen de TBS, en los resultados de TBS, también podría resultar algunos casos de falso positivo o falso negativo. Más que falso positivo o falso negativo, porque no estamos evaluando un categórico. No sé quién tiene un teléfono prendido, pero está que se escucha fuerte. No es una variable categórica, no es una variable categórica de sí o no, ¿ok? Por lo tanto, lo que más usamos es precisión o margen de error, ¿ok? O sea, sabemos que una densitometría, todos los equipos de densitometría tienen un margen de error que más o menos va del 1 al 3%, y hay que considerar este margen de error cuando informamos la densitometría del paciente, ¿ok? Y justamente el concepto de cambio significativo mínimo, que nos expresa cuánto ha cambiado una densitometría en comparación con una primera densitometría en comparación con la segunda, para valorar ese cambio tenemos que considerar ese margen de error que puede derivar normalmente de cualquier equipo de densitometría. O sea, no es que exista un falso positivo o un falso negativo.
Porque existen márgenes de error que obviamente los calculamos. Y pasa lo mismo con el TBS, pero el margen de error del TBS es del 1 al 2%, realmente bastante bajo. Perdón, la precisión es 1 al 2%, bastante bajo. Entonces, podríamos decir, doctor, que el TBS es mayor, es un mayor índice de predictividad para fractura. O sea, el TBS, a ver, hasta ahora el concepto tiene que ser claro. La densidad mineral ósea, derivada del examen de densitometría convencional, es el gol estándar para el diagnóstico y el seguimiento del paciente. ¿Ok? Pero el TBS, como hemos visto a lo largo de la charla, prácticamente nos proporciona una cantidad de información importante que nos ayuda a tomar una decisión. Consideremos que estamos valorando en la práctica diaria, no hay investigación, por primera vez la microarquitectura de manera indirecta, pero lo estamos evaluando. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo un riesgo derivado de la densitometría ósea y un riesgo derivado de la microarquitectura. ¿Ok? Ahora sí puedo combinar ambos y obviamente tomar una mejor decisión individual en un paciente. En TBS, doctor, en estos momentos se hace bajo una evaluación de la parte trabecular de la columna. Digamos así, también sabemos que también igual la parte trabecular también está en la cadera. ¿Por qué en columna y no en cadera? Porque se ha desarrollado el software para columna. Es prácticamente desarrollo, ¿no? Ahora, es importante columna porque recordemos que la pérdida de hueso postmenopáusico no es homogéneo en todos los huesos. Primero perdemos hueso trabecular, que es alto recambio, y luego hueso cortical. Entonces, la pérdida va a ser heterogénea dependiendo de la cantidad de hueso trabecular y cortical que tenemos en cada área anatómica. Y la columna tiene un 65% de hueso trabecular, o sea, nos expresa más rápidamente los cambios en DMO, tanto como consecuencia de la menopausia como respuesta al tratamiento. Ahora, realmente el valor sitio específico del TBS para predecir fracturas de columna vertebrales es importante, al igual que también fracturas a distancia, ¿no? O sea, definitivamente tiene un valor predictivo importante. Y se hacen en columna. Tenemos una pregunta del señor Luis Jesús Delgado. Nos dice, buenas noches, en pacientes, por ejemplo, con aumento trabecular, ¿está indicado hacerle un seguimiento TBS independiente a la edad? En pacientes con alteración de la microarquitectura, licenciado, dijo usted, con microarquitectura alterada. Sí. Claro, por supuesto. Al igual como seguimos al paciente que tiene baja masa ósea con la densidad, con la histometría convencional, el paciente que tiene deterioro de microarquitectura se le sigue valorando la microarquitectura secuencialmente y el software del TBS nos permite hacer esto automáticamente. Es otra ventaja de este software. Realmente es muy interesante porque, como he mencionado a lo largo de los 40 minutos que estuve hablando, nos proporciona una información que antes no teníamos, que es valiosa y que obviamente nos ayuda en la práctica diaria. En densitometría ósea, doctor, las regiones con que se toma la densitometría ósea es columna, cadera y muchas veces antebrazo. En el antebrazo es muy necesario tomar, tenemos mucha más información o es una información que lo podemos dejar en segundo plano, qué regiones son importantes para un examen de densitometría ósea y para tomar una decisión de tratamiento, ¿no? La densitometría ósea central es la que usamos para el diagnóstico, o sea, columna y cadera, ¿ok? El antebrazo se reserva o toma importancia solo cuando no podemos valorar columna o cadera adecuadamente, ¿ok? Pero siempre el diagnóstico lo tenemos que basar en columna y cadera, salvo que el paciente, por ejemplo, tenga fractura en ambas caderas y fracturas vertebrales múltiples y no podemos evaluar nada y tenemos que evaluar el antebrazo. Pero la indicación es columna y cadera siempre. Recordemos que el problema en el antebrazo es que la proporción de hueso trabecular y cortical cambia mucho cuando vamos del extremo distal al extremo proximal, ¿ok? En el cuerpo medio tenemos 99% de hueso cortical, nos vamos un poquito más arriba y tenemos 67% de hueso trabecular. Entonces, colocar el software
perdón, colocar o ubicar adecuadamente la región de interés donde vamos a evaluarla, está expuesto obviamente a cambios con pequeñas modificaciones en la distancia, ¿no? O sea, es muy variable el resultado en el antebrazo. No sirve para el seguimiento y es una alternativa que usamos en casos extremos. Ok, doctor. Una pregunta más sobre la que aquí hace Brenda Facho. En una paciente joven de 20 o 30 años puede tener osteoporosis y posterior puede ir descalcificándose según vaya el tiempo. Por supuesto. Miren, si una mujer, por ejemplo, desafortunadamente sufre una histerectomía por cualquier causa, le sacan úteros y ovarios y es una mujer posmenopáusica. Si se lo sacaron a los 20 años, empieza a perder hueso, ahí lo sabemos, y tenemos que manejarla como una paciente posmenopáusica, ¿no? Ok. Doctor, ¿cuál sería el tamizaje que usted recomendaría para una... ¿Cómo comenzaría un tamizaje apropiado para un paciente que llega a su centro? A ver, gracias, licenciado, porque es una pregunta muy importante, ¿no? Miren, siempre cometemos algunos errores sistemáticos. El primero de ellos es, viene un paciente con una densitometría, los valores están en osteoporosis y los empezamos a tratar de frente, ¿ok? Recordemos que un 20% o incluso en algunas series un poco más, ese paciente que tiene osteoporosis puede tener una causa secundaria de pérdida de masa ósea. Por ejemplo, hipercalciuria idiopática, pierde mucho calcio por la orina, hiperparatiroidismo y una serie de entidades más. O tiene una enteropatía por glúteo que no ha sido detectada. Entonces, el primer paso en un paciente con diagnóstico reciente de osteoporosis es descartar causas secundarias. Uno, pedir una batería mínima de exámenes auxiliares, determinar si no hay fracturas previas, porque eso nos va a ayudar a decidir qué tratamiento vamos a emplear. Y finalmente, en esa paciente, valorar cómo está la vitamina D, cómo está la ingesta de calcio y obviamente tomar estos exámenes auxiliares después de los cuales y recién debemos iniciar el tratamiento. Entonces, el manejo inicial consiste en ubicarnos bien en el paciente, diagnosticar que tiene osteoporosis, descartar que no existe una causa secundaria y obviamente recién después empezar el tratamiento. Si por ejemplo tengo un paciente con hiperparatiroidismo y le doy tratamiento para osteoporosis, posiblemente ese paciente no responda. Y la osteoporosis no va a tiempo. No es como una infección de garganta que uno emplea como antibiótico y en 3 días tiene respuesta. Vamos a demorar años en darnos cuenta si el tratamiento funcionó bien o no. Y si el paciente no ha respondido bien, porque tiene una causa adicional de pérdida de hueso, obviamente vamos a haber perdido esos años y no hemos dado ningún beneficio al paciente. Queda claro, doctor. Ahí. Doctor, en densitometría ósea existen varios exámenes. Aprovechando también, igual que estaba usted en su ausencia, también mencioné que uno de los exámenes que tienen los equipos es el de cuerpo entero, para ver tejido graso, tejido magro. Y también igual el examen de morfometría vertebral. Estos exámenes ayudan y complementan un estudio, un diagnóstico. El de morfometría vertebral, por supuesto que sí, porque nos permite ver de una manera rápida si es posible que haya fracturas vertebrales o no en una paciente, porque el tratamiento en una paciente con osteoporosis sin fracturas definitivamente no debe ser el mismo que una paciente que tiene osteoporosis con fracturas vertebrales. El cuerpo completo lo usamos más para diagnosticar sarcopenia. Sarcopenia es un concepto que surgió hace no muchos años atrás, es un concepto mucho más moderno y que ahora muchos no lo conocemos y no le damos la importancia de vida. Recordemos nosotros que hace 30 años atrás, cuando veíamos una placa de una paciente internada en el hospital y veíamos que habían fracturas o acuñamientos vertebrales, decíamos, ah, bueno, tiene osteoporosis. Y no hacíamos más, no le hacíamos caso a ese problema. ¿Ok? Cuando ahora sabemos que la osteoporosis está asociada con una mortalidad alta. La sarcopenia es, si lo queremos decir en sencillo, la osteoporosis del músculo. Los sujetos con la edad, así como perdemos hueso, vamos perdiendo músculo. Y con esa pérdida de músculo, ¿ok? La mortalidad se debe elevar también. ¿Ok? Entonces, sarcopenia es algo que tenemos que aprender a reconocer, diagnosticar y tratar.
Y para esto usamos justamente el examen de composición corporal. Hay límites ya predichos sobre los cuales vamos a decir si el paciente tiene sarcopenia o no tiene sarcopenia y obviamente empezar un manejo apropiado. O sea, definitivamente no sirve. El otro examen útil, por ejemplo, es ver la cantidad de grasa subcutánea visceral. El fenotipo, dentro de los fenotipos relacionados con el índice de masa corporal, tenemos al sujeto normal, sujeto obeso, sujeto con sarcopenia, que ha perdido músculo, y tenemos un fenotipo interesante, que es el de obesidad sarcopénica. Es un sujeto que ha perdido músculo, pero a la vez tiene un exceso de grasa. Y ese es el sujeto que tiene más riesgo. Y ese grupo de pacientes que tienen obesidad sarcopénica, si los dividimos, tenemos por un lado la obesidad sarcopénica por depósito de grasa subcutánea, el cual tiene un pronóstico mucho mejor, y en el otro lado, el sujeto con obesidad sarcopénica y con un exceso de grasa abdominal, grasa visceral abdominal. Él es el que tiene más riesgo cardiovascular, hace más artrosis, hace más osteoporosis y tiene muchas más complicaciones. Y eso lo sabemos gracias a los equipos de densitometría, y son pruebas que no usamos a rutina. Definitivamente, es para una charla más que podemos tener ahí, este es el tipo de examen que podemos realizar ahí. Bien. Hay preguntas también igual que nos están haciendo preguntas sobre el TBS. El TBS es un software independiente, de una marca independiente, es un software que permite adaptarse al equipo de histometría ósea. Doctor, usted trabaja con TBS ya varios años. ¿Ha sido fácil el manejo? ¿Es fácil la información que le da el software mismo? Sencilla, facilísima. Le hemos dado algunas diapositivas y realmente ahora ya no podría manejar pacientes sin el TBS, sinceramente. Es que las situaciones límites existen y se dan a cada momento. Un paciente con un T-score de menos 2.1, por ejemplo, y con una microarquitectura normal, posiblemente lo tenga con calcio y vitamina E si no hay factores de riesgo. Pero si ese mismo paciente con un T-score de menos 2, menos 1.9 o menos 2.1 tiene una microarquitectura deteriorada, a ese paciente pues, definitivamente lo voy a tratar, ¿ok? Y lo voy a tratar con medicamentos obstructivos. O sea, nos ayuda en el manejo diario del paciente. Perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta de un invitado, Wilmer Inostroza, que nos menciona: buenas noches, disculpen, paciente con prótesis en cadera o columna. ¿La valorización de osteoporosis es mucha o variable? No, o sea, si un paciente tiene una prótesis en columna o cadera, eso invalida ese sitio anatómico. O sea, no podemos tomar la densitometría. O sea, podemos tomarla, pero no podemos tomar decisiones en base a esa área anatómica porque el resultado está alterado, definitivamente. De parte de Natalia Ortega, ¿cómo se analiza el TBS en pacientes premenopáusicas? A ver, el software tiene un rango de edades y como toda prueba tiene un rango de pesos también y tallas y índice de masas corporales. El software está diseñado para las personas a partir de cierto grupo etario por encima de los 20 años y la microarquitectura es la misma siempre, ¿ok? Normal, parcialmente degradado, o sea, eso no va a cambiar con la edad, ¿no? Claro, con la edad se va a deteriorar, pero la forma de valorarlo, clasificarlo no va a cambiar. Ok, doctor. Por última pregunta, por favor, de parte de Lisette Maguiña. Buenas noches, estimados. ¿Qué sucede cuando al estudio de cuerpo entero sale normal, pero en las zonas de columna sale osteopenia, caderas bilaterales osteopenia y antebrazo normal? ¿Cuál sería el diagnóstico final? En primer lugar, estamos hablando de dos cosas distintas. Cuerpo entero es una cosa y densitometría convencional es otra. Cuerpo entero es músculo. ¿Ok? O sea, saquemos la discusión. Quedémonos con la densitometría. Si tengo zonas de columna con osteopenia, caderas osteopenia, antebrazo normal. Miren, siempre por norma, el diagnóstico se establece con el valor del T-score en columna y el valor más bajo en caderas de dos regiones anatómicas, que son la cadera total y el cuello femoral.
tomamos el valor más bajo y ese es el diagnóstico del paciente. Por ejemplo, si tengo un T-score en columna de menos 2.2 y un T-score en una cadera en el cuello femoral de menos 3.1, ese paciente tiene osteoporosis. No decimos tiene osteopenia en columna y tiene osteopenia en cadera, tiene osteoporosis. O sea, el valor numérico más bajo es el que nos va a marcar el diagnóstico siempre. Perfecto, doctor. Doctor, ya no hay más preguntas ya. Le agradecerle nuevamente, doctor, su tiempo, su charla, doctor. Y como le decía, pues este es un software nuevo que se está implementando. Usted es uno de los que ya lo conoce bastante bien ya, al tejemaneje del sistema. Le agradecemos, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros. De parte de Isaac, de parte de la casa comercial, muchas gracias, doctor, por todo. Gracias a ustedes, muy amables. Y gracias también igual a todos los amigos que nos han tomado su tiempo para compartir con nosotros. Buenas noches a todos.